Creo que todos nosotros, todos sin excepción, sabemos lo que es el pecado. Y hablar del pecado a veces no es un tema que digamos muy popular. Y creo que en un momento dado, si algo trajo a Cristo al mundo, fueron nuestros pecados. Por eso San Pablo decía, bueno, entonces hagamos males para que vengan bienes. Porque él decía, por ejemplo, que en un momento dado lo que trajo a Jesús al mundo fue que había una abundancia de mal, o sea, un malestar tremendo. Porque a Pablo, dice Pablo, si se nos acusa de que estamos promoviendo el pecado, como alguien dice Pablo, pues entonces hagamos males para que nos vengan bienes. Pero es una ironía, es como un sarcasmo que usa Pablo con respecto a esto. Y nosotros necesitamos ver que si algo a Dios lo movió hacia el mundo fue precisamente nuestra rebelión, nuestra forma de vida no correcta, y eso es el grande amor que Él tiene. En Romanos, por ejemplo, 5:8 dice, Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. ¿Ok? Y si ustedes leen la Biblia, vamos a ver con cuidado que lo que Dios quería solucionar, así de raíz, era el gran problema del pecado. Y que el término pecado, así literalmente, significa fracaso. Vamos a ir viendo cómo se originó, ahorita que esté listo esto, ¿sí? Que esté listo esto, quiero que vean todo el proceso, cómo nosotros, cuando Dios nos crea el primer hombre, la primera mujer, nos crea libres, ¿sí? Y cómo Dios, paso a paso, el hecho de que Él vaya creando un sinfín de cosas para que el hombre fuera una persona estable, segura, libre. Y creo que una de las cosas que más anhela el ser humano es libre. En México y en el mundo se han hecho que revoluciones tremendas por la libertad. Ha existido derramamiento de sangre terrible, porque la gente clama por libertad. Es algo que está en nuestro interior profundamente. Mujeres que quieren libertad, hijos que quieren libertad, solo que a veces confundimos la libertad con el libertinaje. Y si algo Dios quiere es que tengamos libertad. No creo que sea muy grato estar esclavizado a algo que no nos agrada, que decimos, yo no quiero estar aquí metido en esto, pero estoy. Entonces vamos a ir viendo paso a paso esto. ¿Cómo es que Dios soluciona esto? Porque Dios le trajo solución al problema del pecado. Dios, todo el proceso que hizo fue extraordinario para que nosotros fuéramos personas libres. Solo que hay personas que se van a un extremo, se sienten la última Coca-Cola en el desierto y piensan que ellos nunca pecan, ¿no? Que ellos nunca se equivocan, que ellos son maravillosos, que ellos, wow, no dice qué bárbaro. Por eso cuando Jesús le llevan al Señor a una mujer que fue sorprendida en adulterio, le dice Jesús a los fariseos, a ver, permítanme, saben, esta mujer es una terrible. Pero a ver, por favor, el que esté limpio de pecado, tírele la primera piedra. Y nadie le tiró la piedra, nadie, no pudieron. Dice la Biblia que sus conciencias les decían, pero ¿cómo le vas a tirar la piedra? ¿Cómo te puedes atrever si hace rato pasó una nena y dijiste, wow, ¿quién fuera esto, no? Y gente que en un momento dado se siente tan religiosa, y a veces mientras más religiosos, a veces son más crueles, de veras crueles. Bueno, ahorita todavía está la exhibición en la Ciudad de México de los instrumentos de tortura que la Santa Madre Iglesia creó para poder aplacar a los pecadores y malvados. Y imagínense cuando una persona era hereje y hacía cosas malas, ponían una jaula en su abdomen, una jaula que no tenía obvio ninguna salida, y la jaula quedaba bien adherida al cuerpo de la persona, no había puerta. Entonces metían una rata literalmente hambrienta adentro. Entonces la rata pues iba arriba y acero, desde el lado acero, de este lado todo acero. Entonces encontraba muy blandita la pancita y empezaba por ahí a escarbar, y por ahí se salía matando a la persona. O sea, es terrible. O imagínense aquella gente que era promiscua, que era adúltera, que era inmoral. Literalmente tenían un anillo con picos, así picos tremendos, que se lo ponían a la persona en el pene, que ni siquiera intentara que hubiera erección, porque al hacerlo, la Santa Madre Iglesia hizo eso.
¿Por qué? Porque en un momento dado querían frenar el pecado. La gente es sucia, es vil, y mientras más religiosos, inventan más crueldades. Por eso decimos que ustedes y yo no somos una religión, y lo voy a repetir siempre, no somos una religión. Lo que anhelamos con todo el corazón es que ustedes y yo seamos gente espiritual. Mientras más espirituales, somos más compasivos, más misericordiosos, y comprendemos que todos nosotros somos pecadores y tendemos a cosas que están mal, y que tenemos que buscar juntos la gracia de Dios, la ayuda de Dios, para no vivir así, porque nos hace sufrir. La Biblia dice que el pecado es la afrenta de las naciones, y si algo ha afrentado a todo el mundo ha sido el pecado precisamente. Pero Dios a través de Cristo trajo una solución hermosa, y quiero que vayamos viendo paso a paso. Mire, número uno, a ver, voy a moverme para que usted vea conmigo aquí. La primera cosa que hizo esta mujer preciosa que ve ahí, bueno, no sé si así era Eva, ¿no? Pero imagínense a Eva. Dios le dice a Eva que no, y a Adán que no comieran del fruto prohibido, ¿cierto? Dios le dijo a Eva, mira, el día que comas de eso, Adán y Eva morirán. Ese término rebelión es ir en contra de una orden. Dios no les dijo, a ver si puedes, era la orden clara, no comas. ¿Estamos? No debes de comer. Es más, Dios le dijo a Adán y a Eva, mira, puedes comer de todos los árboles que hay en el huerto, come, todos los árboles. Es más, puedes comer del árbol de la vida, pero de ese árbol, de la ciencia del bien y el mal, no comas, porque el día que comas vas a morir. Eva le dice, por ejemplo, a Satanás, que Dios le dijo que ni siquiera lo tocara. Yo no sé por qué las mujeres, no todas, pero por qué siempre le añaden a lo que uno dice. Dios le dijo a Adán y a Eva, no comas de él, pero Eva le dice al diablo, Dios dijo que no comas, ay, que también que ni lo toquemos. Eso es un gran problema. Ya ahí Eva le añade a la palabra de Dios y tiene problemas. Vamos a ver, la rebelión, ¿ok? A ver, avanzamos, Laura. Fíjese con cuidado, la rebelión de Eva. Pensó, vean, ella pensó. Las mujeres piensan, sí, amén, ¿eh? No crea que no. Las mujeres piensan y piensan muy bien. Pero Eva pensó en la razón de por qué Dios le dijo que no comiera de ese árbol. ¿Por qué Dios se lo prohibió? Obvio que Dios se lo prohíbe por la sencilla razón de que eso iba a sembrar en ella cosas muy desagradables, o sea, muy malas. Algunas personas dicen, es que no entiendo por qué Dios pone el árbol de la ciencia y el mal en medio, sabiendo que los seres humanos tenemos la tendencia a hacer cosas que están mal. Pero ¿sabe? Eva y Adán no tenían la tendencia de hacer el mal, eran inocentes. Lo que pasa es que el diablo, Satanás, es el tentador, el que siempre nos está empujando a hacer cosas malas. Éntale, total, ¿cuál es la bronca? Tú entrale. Por ejemplo, aquellos que de repente hay problemas con la vida, dice, chútate una, pues una no es una. Dos apenas es la mitad de una. Tres, no, pues volvemos a empezar, ¿no? Vean, pero el diablo, el tentador, es terrible. Yo le pregunto a ustedes, ¿Eva tenía en su corazón algún problema emocional grave? No. No había en ella ningún problema como ustedes y yo. Porque, por ejemplo, Adán y Eva no tuvieron ombligo para empezar. O sea, nunca estuvieron dentro del útero de mamá. Jamás tuvieron un cordón umbilical. No tuvieron padres. Fue una creación extraordinaria que Dios hizo a Adán y Eva. No tuvieron el proceso normal de nosotros de ser niños y creciendo en un desarrollo normal. Ellos así. Dios tiene el poder de hacer una creación como esta y la hizo. Pero ellos eran inocentes. No crean que eran tontos, eran inocentes. Sin embargo, Satanás viene y engaña a esta señora, porque la engaña. Y le hace pensar que por qué Dios le dijo que no comiera. Y Dios le dijo, mire, el día que comas de ese árbol, serás como Dios. Vas a conocer el bien y el mal. Bueno, y sí o no lo logró. Hoy nosotros conocemos el bien y el mal. Mire, tan simple como esto. Levanten la mano. ¿Cuántos de ustedes han sentido de repente mucho coraje? ¿Y cuántos han sentido mucho amor? ¿Ven? Conocemos el bien y conocemos el mal. ¿Quién de ustedes ha estado así en una salud física padrísima? Levanten la mano, así sanos. ¿Y alguna vez quién ha estado enfermo? Conocemos el bien y conocemos el mal. Ahora, quiero que vean conmigo, a ver, avanzamos un poquito más.
Eva, sin darse cuenta, se separó de su esposo. Vean, el error de Eva, ¿cuál fue? Separación. Ponerse a platicar ¿con quién? Con la serpiente. ¿Quién habla más, el hombre o la mujer? La mujer. La mujer, Dios le dio, por así llamarlo, 10,000 palabras para un día. Al hombre solo nos dio 2,000. Hay señoras que no se acaban sus palabras en el día y en la noche, como nos abruman, ¿no? Se quieren acabar sus palabras. Luego algunas hasta las guardan para los días siguientes, ¿no? Como decía un hermano, ¿no? De veras, yo a mi esposa no le hablé durante un mes. ¿Por qué? Porque pues no se acababa sus 10,000 palabras diarias, ¿no? Para que se las acabara. Vea, la mujer. Ahora, la pregunta es, ¿por qué Satanás fue con la mujer y no con el hombre? ¿Creen ustedes que el hombre era más fuerte, por eso no fue con él? No, era el ser más débil. Era el enemigo más débil del diablo, el hombre. El enemigo del diablo más fuerte era Eva. Sabía que si tumbaba a Eva, era fácil llegar al hombre. Porque imagínense, el diablo decía, voy sobre Adán. Si va a atravesar Eva, ¿ella dónde vas? Ya ven cómo son las mujeres, ¿con quién vas? ¿Quién es ese? ¿Es conmigo? No, un control terrible, no, cuidado. Entonces iba a tener un control. El diablo dice, tengo que tirarla a ella primero. Si logro hacerlo, fácil llegar al hombre. Y le pregunto, ¿el diablo tentó a Adán? No. Solo le dijo Eva, ¿cómo estás, mi amor? Bien, chiquita. ¿Cómo te fue en el trabajo? Muy bien, cariño. ¿Qué crees, mi amor? Te preparé un rico pie de manzana. Nos llegan por el estómago, ¿sí o no? Entonces Eva logra que Adán coma del fruto prohibido, pero no lo tentó, ni lo obligó siquiera. El gran problema de Eva es que se puso a conversar ¿con quién? Con Satanás. A ver, ¿quién de ustedes, señora, se podría hablar con el diablo de veras? A ver, ¿quién de ustedes diría, Satanás, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Pues aquí, mira, estoy... ¿Te podrías hablar con el diablo? Pues no. Pero ella lo hizo porque era inocente. Ahora, a ver, avanzamos. Muy bien, vean, ella comió del fruto prohibido y dio la entrada ¿a qué? Al pecado en este mundo. Todo pecado se origina en la desobediencia. Todo pecado se origina en la desobediencia. Cuando uno empieza a hacer todo aquello que Dios prohíbe. Pero díganme ustedes, ¿quién de nosotros podemos tener el poder de hacer todo lo que Dios nos pide? A ellos sí Dios les prohibió porque ellos no tenían pecado como nosotros. No había muerte como en el caso nuestro. Adán y Eva nacieron con vida, nosotros nacimos muertos en delitos y pecados. Y la Biblia dice que la muerte pasó a todos nosotros por el pecado de Adán y de Eva. Entonces tenemos problemas, por eso escogemos el mal, por eso nos gusta el alcohol, las drogas, el sexo fuera de lo que Dios establece, por eso nos encanta el robo y muchas cosas que están mal. Por eso se han creado tanta pornografía, table, todo lo que te imagines que es placer, pero que es pecado, nos encanta a los seres humanos. ¿Y por qué nos encanta eso? Porque nacimos en un nivel inferior a Adán y a Eva. Fueron creados en un nivel extraordinario de poder, de grandeza, y nosotros nacimos con una condición caída, con la tendencia natural a hacer lo malo. Entonces uno dice, bueno, ¿cómo Dios me pide que me porte bien si yo nací así? Para eso hacemos este tipo de reuniones, para compartir con usted que la única persona que puede librarnos de esto es Jesucristo, nadie más. Porque el pecado nos hace sufrir mucho. A ver, muéstrenme una mujer celosa que diga, soy muy feliz con mi esposo, lo sé lo que da horror, soy tan alegre. Cuando le reviso el celular es un placer tan lindo, encontrar ahí cosas, ¿no? ¿Creen que sean felices? Hasta se les cae el pelo y Sí, quedan peludas. claro. De la desconfianza, de la angustia, del miedo, del dolor. No, ¿sabe? No es placentero el pecado, mentira. El pecado es como el chile de ese habanero que uno come y quieres más, ya estás hasta babeando, pero todavía le sigues echando más. Entonces necesitamos conocer a Jesús de una forma muy personal. Vea, esta señora comió el fruto prohibido. La Biblia no dice que era una manzana, ¿y quién sabe qué sería? Muy bien, avanzamos. Vea, ¿y qué hace Eva? Vean. Y el otro les hizo del rogar, ¿sí o no? Te presta acá. Total, manzanita, y se comió su manzanita. Rebelión de Adán. Y ahí es cuando Eva sigue los pasos de Lucifer, o sea, de Satanás.
¿sí?